El programa de mantenimiento dice que es el momento de una lubricación, pero en lugar de dirigirnos a una estación de servicio, vamos a una instalación más grande. La razón es que el vehículo que será objeto de servicio es más grande que un auto, también es más complejo y por lo tanto el servicio durará un poco más. Se trata de un Boeing 757. Lo hacemos cada 6 meses y lubricamos toda la aeronave. Debemos lubricar aproximadamente 700 puntos o áreas del avión. Y debemos hacerlo en aproximadamente 50 horas, hombre. Bienvenidos al centro de mantenimiento de American Airlines en Tulsa, Oklahoma, donde la lubricación comienza en las alas de un 757. En el ala de esta aeronave debemos lubricar todas las superficies de control de vuelo que cambian la forma de las alas. Estas superficies incluyen los frenos aerodinámicos, los slats o aletas del borde de ataque, los alerones y los flaps. Todos los puntos de giro, accionadores y mecanismos relacionados deben ser engrasados. Los lubricantes deben poder trabajar, operar y ser útiles a 15 o incluso más grados bajo cero durante un vuelo a determinada altitud, lo que representa un nivel bajo frente al valor establecido en la rampa de 32 grados centígrados. La grasa sintética para las superficies de control de vuelo puede soportar temperaturas bajas de hasta 40 grados bajo cero o altas de hasta 120 grados. Estamos en la cola de la aeronave en este momento. Este es el elevador que controla el cabeceo del avión. Y los hombres que están detrás de mí están lubricando las bisagras del elevador y también las bombas de los accionadores. Los trabajadores también tienen que lubricar el timón de dirección. Entre tanto, el resto del equipo se traslada al tren de aterrizaje. En los puntos más bajos que reciben el intenso calor de los frenos, los técnicos utilizan una grasa especial para altas temperaturas que puede soportar hasta 180 grados. Finalmente es el momento de lubricar los motores de turboventilación. El motor de nuestro Boeing 757 se ubica en la fuerza de tracción de 20.000 kilogramos y la cantidad de aceite del motor es de apenas 20 litros. Los ingenieros de la aerolínea confían tanto en los modernos aceites sintéticos para turbinas que en este jet rara vez se cambia el aceite. Generalmente se llena el faltante hasta el tope. El tanque se llena a medida que se agota el aceite usado. Descubrimos que el aceite se conserva lo suficientemente bien, lo suficientemente fresco como para operar satisfactoriamente sin necesidad de vaciar el tanque y llenarlo de nuevo. Se requiere la participación de 4 técnicos en un día para esta lubricación, pero al final se cumple la tarea, un avión y 700 puntos de lubricación. En otras áreas de nuestro mundo controlado por máquinas, existen innumerables puntos mecánicos que deben lubricarse. Además, existen numerosos lubricantes para realizar el trabajo. La función principal de un lubricante es reducir la fricción y el desgaste entre 2 superficies que rozan. Para ello, los lubricantes forman una película que separa esas superficies. Si se retira esa película, se genera una falla mecánica. Si no fuera por los lubricantes, las cosas se desgastarían mucho más rápido y tendríamos menos energía y potencia. Las turbinas de viento someten al lubricante a una prueba especialmente severa. Algunas deben soportar hasta 1.000 millones de ciclos en sus elementos rotativos durante periodos de 20 años. Bajo circunstancias severas, si estos aceites no hicieran bien su trabajo o si la caja de engranajes tuviera algún tipo de falla, la hélice rotativa no podría activar la caja de engranajes y no se generaría electricidad. En su lugar se generaría mucho calor, se dañaría la caja de engranajes y posiblemente se produciría un incendio. Solo una lubricación apropiada a tiempo puede evitar una situación de este tipo. No obstante, la gran altura de las turbinas hace que la lubricación sea una tarea titánica. Una vez aplicados, los lubricantes deben sobrevivir a presiones extremas producidas por el rotor de 33.000 kilogramos. Además, deben hacer frente a los elementos de la naturaleza. Generalmente se desempeñan en ambientes muy difíciles. Son situaciones muy exigentes, con condiciones de humedad muy severas, así como también temperaturas extremas y partículas de polvo transportadas por el viento. Una turbina de viento generalmente opera entre 20 y 22 horas diarias, a diferencia de un automóvil. Los lubricantes deben soportar esta carga durante un periodo muy largo.
El aceite de la caja de engranajes de las turbinas de viento en ubicaciones remotas puede no ser cambiado durante 7 años. Si el aceite se descompone dentro de una turbina de viento y no realizamos una lubricación apropiada, tendremos un desgaste prematuro de la caja de engranajes. Para evitar una descomposición de este tipo, los químicos han fabricado un aceite sintético que los técnicos bombean hacia la caja de engranajes en la fábrica. El lubricante puede soportar temperaturas extremas y durar años. El hecho de ser más espeso que, por ejemplo, el aceite de un auto, le permite resistir cargas mecánicas pesadas. Y para reducir el desgaste de la caja de engranajes, el aceite contiene partículas del lubricante sólido disulfuro de molibdeno. Nos esforzamos para asegurar que el aceite que está dentro de esta caja de engranajes se mantenga a la temperatura adecuada y la limpieza apropiada. De esta manera, en la caja de engranajes hay un sistema para enfriar el aceite y otro sistema para calentarlo. Se trata de un sistema de filtración para la caja de engranaje, muy importante para proporcionar un aceite limpio y frío a todos los cojinetes de la caja. El origen de los lubricantes se remonta a una época muy anterior al último cambio de aceite que usted haya hecho. La evidencia de uno de los primeros lubricantes proviene de la antigua Mesopotamia, hace aproximadamente 3250 años antes de Cristo. Una rueda de alfarero de esa época mostró huellas de lubricantes de hidrocarburos provenientes tal vez de un resumadero de alquitrán de la zona. Algunos restos de sepulturas egipcias revelan que ruedas antiguas de otros tipos también eran lubricadas. Algunas cuadrigas desenterradas de tumbas egipcias mostraron evidencias de lubricación en los ejes con grasa animal, posiblemente de carnero o de res. Durante los 3 milenios siguientes, la tecnología avanzó, pero los lubricantes no. Durante miles de años, tuvimos que depender de 2 tipos diferentes de lubricantes naturales: grasas animales y aceites vegetales. Un buen ejemplo es el aceite de oliva y el sebo de res en el caso de las grasas animales. Incluso la maravilla de la ingeniería de la Edad Media, el reloj mecánico, probablemente se lubricaba con grasa animal. En climas áridos, el lubricante de elección era el aceite de oliva. En China, el aceite de soya. En el noroeste de Europa, manteca y sebo. La revolución industrial produjo una cadena de maravillas tecnológicas, pero había pocos productos nuevos para lubricarlas. No obstante, la era proporciona los primeros relatos escritos de uno de los primeros lubricantes sólidos, el grafito. Los trabajadores transformaban el mineral en un polvo resbaladizo que se utilizaba para mantener las maquinarias grandes y pequeñas en los molinos. ¿Qué hace que el grafito sea resbaladizo? Tiene una estructura cristalina separada en capas con enlaces fuertes entre átomos dentro de una misma capa, pero con enlaces débiles entre átomos de capas diferentes. Esto permite que las capas se deslicen unas sobre otras. Pero en general, las máquinas modernas de la revolución industrial eran lubricadas con la misma materia antigua, aunque con características diferentes. Seguían utilizando los mismos lubricantes, grasa de ganso, manteca, aceite de palma, cosas así, pero comenzaban a mezclarlos en combinaciones novedosas. Sin embargo, surgió un lubricante orgánico que superó al resto. Un hidrocarburo líquido producido por el cachalote. El aceite de esperma del cachalote es un éster natural y resiste mejor a la oxidación, no se vuelve rancio ni huele mal, y lo mejor de todo, es un excelente lubricante. El aceite de esperma de cachalote tenía propiedades únicas. Su periodo de vigencia era largo, tenía propiedades adecuadas para altas temperaturas y no se descomponía a temperaturas elevadas como otros aceites animales o vegetales. De esta manera, se convirtió en una especie de bien codiciado en lo que a lubricante se refiere. El cachalote fue objeto de cacería por su aceite desde el siglo XVIII hasta principios de la década de 1980. El líquido se extraía de la... El engrasado correcto consiste en inyectar la grasa requerida para el equipo y no causar daño por mucha presión. Si esto se hace, la grasa se quedará donde le corresponde y cumplirá su función en las partes que necesitan lubricación. Añadir aceite es distinto, ya que éste fluye. Hay que hacerlo llegar continuamente a las partes en movimiento, ya que se desliza de estas.
Por lo tanto, hay que hacer que el aceite llegue continuamente. Tiene que existir un recipiente donde se almacena el aceite y un sistema para hacerlo llegar en la proporción adecuada y cuando se necesite. La lubricación normalmente consiste en mantener el recipiente lleno de aceite. Pero esto no asegura que el aceite llegue a donde debe ir. Por ejemplo, el recipiente puede ser un pedazo de fieltro en contacto con el casquillo o debajo del eje. Unas cuantas gotas de aceite liviano son suficientes para saturarla. Pero si el fieltro está sucio con polvo o desperdicio de metal, no retiene suficiente aceite, ni permite que se forme la película protectora entre el eje y el cojinete. En algunos casos, el mismo metal del cojinete sirve de recipiente. Este casquillo poroso de bronce retiene el aceite como una esponjadura. Como con el fieltro, unas cuantas gotas de aceite son suficientes y proveen la película de aceite necesaria. Los poros se pueden llenar de polvo de aceite no indicado, en forma tal que ya no se puede aceitar adecuadamente. Probablemente hay que reemplazar el casquillo. Los cojinetes con elementos rodantes se pueden lubricar cuando se mueven dentro de la caja que sirve de recipiente para el aceite. Por lo general, el nivel no debe estar por encima del punto medio del rodillo inferior cuando el eje esté quieto. La aceitera está colocada en forma tal que no permite añadir aceite por encima de este nivel. Si usted abre el recipiente cuando la máquina está en operación, de hecho puede estar sobrellenando, ya que parte del aceite se encuentra esparcido alrededor y dentro del bastidor. El aceite de más puede salirse cuando la máquina se pare. En los cojinetes comunes a veces el casquillo sirve de recipiente. Un anillo, disco o cadena lleva el aceite a la superficie del cojinete. El nivel de aceite debe ser el correcto. Cuando el aceite está muy viscoso y el nivel de aceite muy alto, puede ser que el eje no arrastre en forma correcta al anillo o a la cadena. Por supuesto, si el nivel es muy bajo, el aceite no llegará. También se usan pabilos para llevar el aceite del recipiente a los elementos rodantes y el cojinete. El pabilo también sirve de filtro. Para que el sistema opere, el nivel de aceite debe ser el adecuado y el pabilo estar limpio. La mayoría de las cajas de cambio se aceitan por rociado. La base de la caja de cambio sirve de recipiente. Si el nivel de aceite es correcto, es difícil que falle la lubricación en estos casos. Por lo regular, hay al lado una varilla o tapón que sirve para indicar el nivel. Cuando revise el aceite, asegúrese que el equipo esté nivelado y que no haya funcionado por algunos minutos. El aceite espumoso no permite una lectura correcta. Debe existir un ventiladero o salida que permita la expansión del aceite cuando se calienta, sin necesidad de crear presión. Asegúrese de que el ventiladero esté limpio. En algunas máquinas grandes, motores o compresores, el aceite se hace circular por medio de presión. La presión se hace por medio de una bomba. Usted debe tener las especificaciones de cuándo revisar el nivel y la presión del aceite. El nivel cae cuando la máquina está en operación y se eleva cuando el aceite se expande al calentarse. Actualmente, todos los sistemas de distribución de aceite permiten el reciclaje. Esto es, el depósito sirve a la vez de colector, a donde llega el aceite una vez que ha pasado por las partes del cojinete. Algunos sistemas usan el aceite una vez y lo dejan ir. Esta aceitera de gota es un ejemplo. Hay que llenar con frecuencia su recipiente externo. La velocidad del goteo tiene que ser ajustada de acuerdo a las especificaciones de operación normal. El aceite caliente gotea más rápido que el frío. Un sistema de aire pulverizado también usa el aceite una sola vez. El aceite se mide con un flujo de aire y luego se rocía en el equipo que hay que lubricar. La presión y la velocidad de alimentación de aceite por lo regular son ajustables. Si la rata de alimentación es muy alta, la lubricación y el consumo de aceite serán excesivos. Si la presión es muy alta, el sistema también usará mucho aceite. Hay muchas otras formas de lubricar, a saber, untando la grasa con la mano, rociando lubricantes secos o por medio de sofisticadas bombas automáticas que prácticamente eliminan la lubricación manual en algunas plantas. Algunas aceiteras y engrasadores patentados requieren ajustes y mantenimiento específicos que no vamos a analizar aquí. Los fabricantes pueden proporcionar dichas instrucciones. Una forma en que usted puede ayudar es detectando los posibles problemas de la maquinaria.
En algunos programas de mantenimiento preventivo, las inspecciones rutinarias deben ser parte de su trabajo. De todas maneras, usted está en la mejor posición para detectar rechinamientos, zumbidos, pistoneos en los cojinetes o en las transmisiones y observar el equipo que esté vibrando, rozando o fuera de alineación o ajuste. Todos estos síntomas son indicativos de problemas serios que hay que reportar al supervisor de mantenimiento. Por lo regular, el calentamiento es señal de problema. Sellos muy apretados, espacios internos reducidos, cualquier tipo de sobrecarga, velocidad excesiva o desalineamiento pueden hacer subir la temperatura. En un cojinete sencillo, la falta de lubricación es una causa frecuente. En cojinetes con elementos rodantes, el calentamiento puede ser por exceso o falta de lubricación. El estado del aceite o la grasa pueden ayudar también a identificar problemas. Ya hemos indicado a qué se asemeja el aceite y la grasa oxidados. Se le debe mostrar al supervisor agua, arenilla, partículas de metal u otros contaminantes que se vean en el aceite. Como parte del mantenimiento preventivo, se deben tomar regularmente muestras de aceite para analizarlas. Hay muchas más formas de detectar problemas con cada equipo específico. Esté alerta. Ahora que usted sabe la función de la lubricación y cómo las diferentes grasas y aceites pueden reducir la fricción y el desgaste, usted puede colaborar con el mantenimiento preventivo para que el equipo de su planta funcione en la forma debida. Ok, ahí en unos instantes, muchachos, les va a llegar ya lo que viene siendo la actividad. Esa actividad que deberán de contestar, que están enterados. Siempre les digo que contesten cuando les llegue la notificación, que pongan que están enterados de esta notificación. Espérenme unos momentos y esperamos a que les llegue la notificación de la actividad. El aceite de esperma de cachalote se utilizaba para instrumentos de alta precisión, tales como relojes, maquinarias de alta velocidad y otros equipos que necesitaban lubricación. Sin embargo, durante la revolución industrial, la gente utilizaba el esperma principalmente para la iluminación. Era el combustible que se quemaba con más frecuencia en las lámparas. Además, estas hermosas criaturas también estaban en peligro de extinción debido a la cacería masiva, y resultaba muy costoso guardar aceite de cachalote para estos usos. De esta manera se inició la búsqueda de otro combustible que reemplazara el aceite de cachalote. Una posibilidad, el petróleo. Durante siglos, las personas que vivían en lugares donde brotaba naturalmente lo recolectaban para varios usos. Los egipcios lo utilizaban para sus avanzadas técnicas de momificación. Algunos indígenas estadounidenses sellaban sus canoas con petróleo, mientras que otros incluso lo bebían por razones de salud. Desde principios del siglo XIX, muchos pueblos recogían estos aceites y los vendían como remedios para curar cualquier cosa, desde ictericia hasta enfermedades del hígado y gota.
El petróleo tuvo pocas aplicaciones significativas hasta 1849, cuando algunos innovadores desarrollaron un proceso para destilar combustible para lámparas a partir del carbón, un aceite liviano llamado querosén. A mediados del siglo XIX se descubrió que se podía tomar el carbón, calentarlo y cocinar los aceites que se desprendían de él. Se obtuvieron dos partes, una fue el querosén y la otra fue un aceite más espeso que se utilizaba para la lubricación. El querosén era fácil de hacer, olía mejor que el aceite de cachalote cuando se quemaba y no se deterioraba. Generaba menos humo, proporcionaba una luz más uniforme y brillante, y gracias al descubrimiento de que se podía extraer petróleo de la tierra y destilarlo para elaborar mucho querosén, el precio de este descendió y el uso del aceite de cachalote quedó fuera del mercado de aceites para lámparas. Para 1857, los faroles de querosén habían desplazado las lámparas de aceite de ballena. Pero los lubricantes de petróleo no habían reemplazado las antiguas grasas animales y aceites de semillas de plantas cuya fabricación era más económica. Sin embargo, un nuevo método para producir petróleo estaba a punto de revolucionar la lubricación y el mundo. Cuando se trata de lubricar las máquinas actuales, los productos derivados del petróleo son los que dominan. Es difícil imaginar que hace apenas 150 años, la mayoría de las maquinarias se lubricaban con compuestos basados en plantas y animales. Sin embargo, en 1859, en los campos petroleros de Pensilvania, un empresario y aventurero, el coronel Edwin Drake, descubrió el futuro de la lubricación. El coronel Drake contrató a un equipo de perforación y garantizó la tierra y los suministros necesarios para perforar con éxito un pozo petrolero. Cuando encontró petróleo, cambió toda la industria de la noche a la mañana porque repentinamente había un suministro de cientos y cientos y cientos de litros de petróleo diarios provenientes de la tierra, y ese petróleo podía utilizarse de inmediato para la lubricación. Pronto, los lubricantes derivados del petróleo crudo reemplazaron los fabricados a partir de plantas y animales. No solo eran más económicos, sino que también soportaban mejor el calor y no se descomponían. Los nuevos lubricantes engrasaban las ruedas de una amplia gama de máquinas nuevas, en especial el automóvil. Su popularidad tuvo un gran impacto en los lubricantes. Los primeros aceites de motor de vehículos eran crudos, literalmente. Se tomaba el crudo directamente de la tierra y se sometía a un proceso básico de purificación o refinación. Así que tenía muchas impurezas, y el oxígeno del aire o dentro del motor podía combinarse con esas impurezas y formar sedimentos. Las altas temperaturas descomponían los aceites y las bajas temperaturas los hacían demasiado densos. Era muy difícil lograr que el aceite frío se elevara por bombeo desde el fondo del motor. Y cuando el motor estaba caliente, era más fácil que el aceite se evaporara y saliera del tubo de escape como humo. En resumen, los cambios en la temperatura provocaban cambios significativos en la viscosidad o densidad del aceite. En términos técnicos, la viscosidad es la resistencia a fluir. Las temperaturas bajas incrementan la viscosidad, mientras que el calor la reduce. Si se calienta un líquido, las moléculas se separan y esto permite que los líquidos fluyan más fácilmente. Si se enfría un líquido, las moléculas se acercan entre sí y hay menos flexibilidad para que vibren o se muevan. Mientras menor sea la viscosidad de un lubricante, menor será la amortiguación que proporcione entre las partes movibles. Además, debido a que el calor reduce la viscosidad, también reduce la protección contra el desgaste, mientras que las bajas temperaturas pueden incrementar tanto la viscosidad que las partes móviles no pueden moverse y el motor de un auto no se enciende. En la década de 1920, las compañías petroleras buscaron resolver este problema y comenzaron a fabricar aceites de menor viscosidad destilando el crudo a temperaturas más bajas. Dependiendo del clima, los conductores podían alternar entre denso y liviano. En invierno se utilizaba un aceite mucho más liviano, de manera que el arranque del motor fuera mucho más fácil, mientras que en verano se prefería un aceite más denso para crear una película aceitosa entre las partes móviles del motor. A principios de la década de 1950, las compañías petroleras comenzaron a fabricar aceites multigrado, cuya viscosidad cambiaba con la temperatura.
Actualmente, los conductores pueden utilizar el mismo aceite todo el año. Los aceites multigrado marcaron la pauta del aceite de motor moderno. Los aceites de motor multigrado actúan como aceites muy livianos a baja temperatura, de manera que sea más fácil encender el vehículo y se vuelven más viscosos a altas temperaturas para formar una película de lubricación más espesa que proteja las partes en movimiento. El secreto de los aceites multigrado es un aditivo de polímeros. Los polímeros son moléculas simples que se unen para formar estructuras moleculares. Cuando un aceite multigrado está frío, los polímeros se unen. Pero a medida que el aceite se calienta, los polímeros se transforman en largas cadenas que evitan que el aceite se vuelva liviano. Los aditivos también ayudan a convertir el petróleo en una variedad de lubricantes para lubricar los 2000 puntos de fricción diferentes que hay en un auto promedio. El aceite lubrica, limpia y enfría partes importantes del motor. El aceite de motor debe ser muy liviano y fluido, de manera que se encuentre en su lugar de reposo cuando se enciende el motor en la mañana. Pase por el tubo de succión, atraviese el filtro de aceite, lubrique el cigüeñal y regrese gradualmente a su punto de partida para su siguiente ciclo. El fluido de transmisión automática es un aceite liviano y su color rojo proviene de un tinte agregado para que no sea confundido con el aceite de motor. El fluido de transmisión automática es más liviano en viscosidad que el aceite de motor porque necesita atravesar todos estos pequeños pasajes, rincones y aberturas dentro de la transmisión automática. Los aditivos del fluido, llamados modificadores de fricción, aseguran que los embragues de la transmisión no se suelten o atasquen durante los cambios de velocidad. El aceite de engranaje lubrica el diferencial trasero. Es un aceite pesado con un olor sulfúreo causado por un aditivo que lo ayuda a soportar presiones extremas. El aceite de engranaje difiere del aceite de motor en el hecho de que es más denso en viscosidad porque toda la energía de la transmisión atraviesa este engranaje de piñón y esta corona dentada hasta las ruedas. De esta manera, el aceite tiene que ser más denso en viscosidad para ayudar a mantener todos estos dientes separados. Las juntas de articulación de rótula de un auto exigen un lubricante que sea semisólido, la grasa. La grasa es una combinación de un lubricante líquido y un condensador que actúa como una esponja. Y la esponja ayuda a mantener fijo el lubricante en lugares donde un líquido regular generalmente se derramaría o gastaría debido a las rotaciones. El permanente desarrollo de aditivos nuevos ha permitido la creación de un universo de lubricantes de petróleo para una asombrosa gama de aplicaciones. No obstante, el mundo actual de la lubricación no se limita a productos que provienen de la Tierra. Ahora podemos fabricar lubricantes desde cero. ¿Qué se hace para que un telescopio gigante rote suavemente? Ese fue el desafío que enfrentó en la década de 1930 el grupo de ingenieros que diseñó el telescopio Hale de 500. Mercado Libre cuida tu paquete de principio a fin para tu tranquilidad. Mercado Libre. El primer tema que abordaremos es el origen de los aceites lubricantes, el proceso de refinación para la obtención de bases lubricantes, la actual composición de un aceite lubricante y las principales tecnologías y aditivos que contienen en su formulación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso Origen de los aceites lubricantes. Vamos a evaluar cuáles son los componentes del aceite, qué funciones debe de realizar este aceite y qué necesitamos evaluar para poder asegurar que el aceite pueda realizar cada una de sus funciones. Veamos. Los aceites lubricantes han existido de toda la vida. Desde que el hombre tuvo la necesidad de mover objetos pesados de un lugar a otro, tuvo que usar un líquido que me ayudara a que este movimiento sea mucho más suave, mucho más fácil. ¿Qué utilizó entonces? Utilizó agua. El hombre, cuando colocaba agua en la superficie, me ayudaba a que este movimiento sea mucho más suave, sea mucho más sencillo. Por eso hoy en día estamos considerando que el agua fue uno de los primeros lubricantes.
El inicio del estudio de la lubricación empieza en el año de 1500, cuando iniciamos el estudio de lo que es tribología. Tribología es el estudio de la fricción y sus efectos. Durante el año de 1750, en la Revolución Industrial, empieza el desarrollo de aceites y grasas de origen animal y vegetal. Sin embargo, estos tenían el inconveniente de que... Aquí estamos marcando, muchachos, una de las preguntas que hago énfasis por ahí, que es relacionado con los lubricantes. Pueden ser de origen animal, de origen vegetal, y lógico es el más importante, que es de origen mineral, ¿verdad? Confírmenme que me escucharon, muchachos. Sí, profe. Ok, también decirles que verificar a ver si ya les llegó el trabajo, para que me lo confirmen. Si todavía no les llega, bueno, espérense un instante, ¿verdad? Por ahí que no tenían larga durabilidad, por lo que a partir de 1850, durante la expansión del capitalismo industrial, inicia el desarrollo de lubricantes minerales, los cuales se obtienen a partir de la refinación del petróleo. Y debido a la necesidad de una mejor lubricación, a partir del año 1900, inicia el desarrollo de aceites sintéticos. Después del agua, uno de los lubricantes utilizados fueron los vegetales y los animales. ¿Cuál es el problema? Que estos productos tenían muy poca durabilidad, de ahí que entonces se empezó a reformular el producto para poder obtener algo de mejor desempeño. También en su momento el petróleo fue utilizado como lubricante. Petróleo es un componente que viene del suelo y generalmente la palabra petróleo viene del latín petros y oleum. Petros, que significa piedra, oleum, que significa aceite, por lo que petróleo es aceite de piedra. Lubricación. ¿Qué estamos buscando? Buscamos disminuir lo que es fricción. Y fricción es el contacto de dos superficies que están en movimiento. Con esto disminuimos la fricción, disminuimos el desgaste y los equipos tendrán mayor durabilidad. Es muy importante, antes de explicar qué es un aceite lubricante, entender tres conceptos: herrumbre, corrosión y oxidación. Cabe señalar que no podemos confundir estos tres conceptos. ¿Qué significan? El primero, herrumbre. Herrumbre es el ataque del agua hacia un metal. Segundo, corrosión. Corrosión es el ataque de los ácidos o componentes químicos hacia el metal, al metal. Y tres, oxidación. Oxidación es el envejecimiento o degradación del aceite. Este término aplica al aceite. Es muy importante diferenciar herrumbre y corrosión al metal, oxidación al aceite. Un metal. Segundo, corrosión. No podemos confundir estos tres conceptos. ¿Qué significan? El primero, herrumbre. Herrumbre es el ataque del agua hacia un metal. Segundo, corrosión. Corrosión es el ataque de los ácidos o componentes químicos hacia el metal, al metal. Y tres, oxidación. Oxidación es el envejecimiento o degradación del aceite. Este término aplica al aceite. Es muy importante diferenciar herrumbre y corrosión al metal, oxidación al aceite. En esta ocasión vamos a platicar de qué es un aceite lubricante. Vamos a definir cuáles son sus componentes y cuál es la importancia de por qué elegir el aceite correcto. Para esto nos acompaña Julio. Julio, gracias por estar con nosotros. Y vamos a evaluar qué es un aceite lubricante. Julio, ¿qué es un aceite lubricante? Sí, bien lo dices, César, y lo mencionas. Para entender cómo funciona el aceite dentro de nuestro sistema, bueno, tenemos que comprender qué es un aceite lubricante. Y para ello, vamos a decir que el aceite lubricante se va a definir como la mezcla científicamente balanceada entre un aceite base y su respectivo paquete de aditivos. Mezcla científicamente balanceada. Fíjate que a mucha gente no le queda muy claro por qué el de mezcla científicamente balanceada. ¿Por qué tiene que llevar exactamente la cantidad entre un componente y otro? Sí, bien lo dices, ese concepto está arraigado. El comprender por qué tiene que ser un componente balanceado. Bueno, y esto va enfocado porque tanto le hace daño al sistema que el aceite tenga de más aditivos como que tenga de menos. Si tiene de menos, se va a quedar pobre en la protección. Y si tiene de más,
por la temperatura a la que va a trabajar el sistema, se van a quemar esos aditivos que están de más y van a provocar ceniza, que posteriormente nos van a traer problemas en el sistema. Mezcla científicamente balanceada. Eso quiere decir entonces que no porque tenga más aditivos mi aceite va a ser de mejor calidad. De hecho, mencionábamos, el que tenga un balance tiene que estar enfocado. ¿Por qué? Porque tanto hace daño el que tenga aditivos de más como el que tenga aditivos de menos va a afectar a mi sistema. Es por eso que tenemos que tener un balance, una mezcla científicamente balanceada entre el aceite base y su respectivo paquete de aditivos. Muy importante entender entonces que debe de llevar la cantidad exacta para no dañar el funcionamiento bajo el cual va a estar operando. Ahora bien, básicamente tenemos dos componentes, el aceite básico y lo que es el paquete de aditivos. ¿Cuántos tipos de aceites básicos hay? En cuanto al aceite base tenemos dos tipos. Aquí vemos que estamos mostrando lo que es el aceite base, que tiene ciertas propiedades, pero los aditivos son los que modifican las propiedades. En este caso, pues normalmente se habla de propiedades relacionadas con la antidesgaste, antiespuma, extrema presión, inhibidores de la oxidación, detergentes, dispersantes. Entonces, son algunas de las características que estos aditivos, que estos agregados al aceite base o al aceite principal, se agregan para modificarse. Entonces, estos son conocimientos que son muy importantes porque el aceite base tiene ciertas propiedades, pero esas propiedades pueden ser débiles relacionadas con que no tengan la suficiente capacidad de formar una película lubricante que sea de extrema presión. Entonces es por eso que se le asignan aditivos para que mejoren esas propiedades. La base mineral y la base sintética. Vamos a decir que la base mineral es la base que vamos a obtener a partir de la refinación, de la destilación del petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a partir de obtener el petróleo, separarlo en sus diferentes componentes, uno de esos componentes va a ser nuestra base mineral. ¿Qué ocurre con las bases sintéticas? Bueno, las bases sintéticas van a estar diseñadas por el ser humano a partir de reacciones químicas en un laboratorio. De ahí que por eso tienen un mejor desempeño en cuanto a la operatividad dentro de mi sistema. Ahora bien, esta base sintética o esta base mineral, vamos a tener nosotros lo que es la parte de aditivos. ¿Qué es un aditivo? Bien lo mencionabas, sea base mineral, sea base sintética, tiene que llevar su paquete de aditivos. Y un aditivo lo vamos a definir como la sustancia química que va a ayudar o va a proporcionar a realzar una propiedad que queremos en el aceite base. Yo no sabía qué era la programación. En este punto, muchachos, ahí resalta lo que es la definición, según Rosfran, acerca de lo que es el aditivo. Decía que es un agregado que modifica estas propiedades, pero pues es importante que decir, bueno, a partir del aceite base se va a modificar esta propiedad o va a cambiar esta propiedad o resaltar esta propiedad. Aceite lubricante. Mezcla científicamente balanceada entre aceites básicos y un paquete de aditivos. Ya que definimos qué es un aceite lubricante, es muy importante entender para qué se desarrolla el aceite lubricante. Julio, básicamente, ¿cuáles son las funciones que debe de hacer un aceite lubricante? Bien lo dices. Primero, cuando ya entendemos el concepto de lo que es un aceite lubricante, ahora vamos a entender qué hace nuestro sistema, cuáles son sus funciones. Y las funciones principales de un aceite lubricante son básicamente 5. ¿Cuáles son? Bueno, lubricar, tiene que limpiar, tiene que enfriar, tiene que proteger contra herrumbre y corrosión y por último reducir ruidos y vibraciones. Muy importante, 5 funciones que tiene que hacer mi aceite lubricante. Y bueno, la primera que tú mencionaste. Bueno, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista automotriz, muchachos, porque, por ejemplo, podemos estar mencionando otras propiedades de estos lubricantes, como la transferencia de calor. Podemos también hablar de la transferencia de potencia, si estamos hablando de sistemas hidráulicos de potencia. Entonces, aquí como Rosfran es un líder de la marca automotriz, pues se enfoca a estos puntos. Confírmenme que me escucharon, muchachos, por favor. Sí, profe. Sí. Ok, muy bien. Tiene que ser capaz de poder lubricar.
¿Qué significa que pueda lubricar mi aceite? Ese es un concepto muy importante, César, porque regularmente la gente tiene la idea de que lubricar es evitar el desgaste. Es decir, mi aceite evita el desgaste. Y es un concepto que está manejado de forma incorrecta, porque el aceite no evita, simplemente disminuye el desgaste, por ende la fricción y la generación de calor, pero disminuye, no evita. Si pudiéramos evitar el desgaste, entonces nuestro sistema duraría para toda la vida, y no lo es así. Lubricar, muy importante, que tiene que disminuir y no evitar. Segunda función, nos dijiste que tiene que limpiar. ¿Cómo limpia mi sistema? Una de las principales funciones que tiene que llevar a cabo nuestro aceite lubricante es absorber parte de los contaminantes que se generan en el interior del sistema, así como los agentes externos. Y esto nos va a ayudar a evitar la formación de lacas, de lodos, que pongan en predicamento el buen funcionamiento del sistema en conjunto. Muy bien, entonces ya llevamos lo que es la parte de lubricar y de limpiar. Mencionaste como tercer punto que también debe de ser capaz de enfriar. ¿A qué se refiere este concepto básicamente? Porque nuestro sistema tiene que trabajar a una temperatura ideal. Es por eso que el aceite tiene que ayudarnos a generar esa disipación de calor para lograr llegar a la temperatura adecuada y garantizar así el buen funcionamiento de nuestro sistema. Perfecto, tiene que absorber calor. Como cuarto punto nos mencionaste que tiene que ser capaz de poder reducir ruidos y vibraciones. ¿Por qué reduce ruidos y vibraciones? Porque, bueno, nuestro sistema evidentemente va a estar en constante movimiento para llevar a cabo sus funciones. Y el aceite, al llevar a cabo la lubricación, que decíamos es interponer una capa entre las dos superficies en constante movimiento, va a ayudar a que facilite el movimiento y de esa forma disminuir ruidos y vibraciones. Y algo muy importante, estabas mencionando que el aceite también es capaz de poder proteger contra la herrumbre y corrosión. Ya anteriormente se había mencionado que la herrumbre es el ataque del agua y la corrosión es el ataque de componentes químicos. Entonces mi producto también protege contra el ataque de estos compuestos. Sí, por supuesto. El aceite posee aditivos especiales que van a ayudar tanto a neutralizar esas sustancias químicas como a proteger al sistema contra el ataque de la humedad o presencia de agua. Perfecto. Muy importante conocer estos conceptos para poder definir qué es lo que va a realizar mi aceite lubricante. En resumen, entonces, podemos decir que el aceite debe tener la capacidad de ¿qué? De poder lubricar, de poder limpiar, de poder enfriar, de poder reducir ruidos y vibraciones y de poder proteger contra herrumbre y corrosión. Exactamente, César. De hecho, las principales funciones nos van a llevar a cabo o van a garantizar el buen funcionamiento de nuestro sistema. Las bases minerales se van a obtener de lo que es la refinación del petróleo. Entendamos como refinación un proceso de separación. Una refinería es una empresa que separa algo. En este caso, ¿qué vamos a separar? El petróleo. Entre el petróleo, la refinería lo separa en todos sus componentes y se pueden obtener gasolina, diésel, asfalto, solventes. Uno de estos componentes que se obtienen en la refinación del petróleo son bases lubricantes. En este proceso de refinación buscamos que ciertas características de mi básico sean las adecuadas. Por eso es muy importante cuidar cuáles son contenido de saturados, contenido de azufre, viscosidad, índice de viscosidad, volatilidad, punto de fluidez y punto de inflamación. Cada uno de ellos con su valor que sea el necesario. Contenido de azufre. Estamos diciendo que el azufre es el principal contaminante que trae nuestro sistema, ya que el azufre viene nato en lo que es el petróleo. Entonces el contaminante puede venir también dentro del básico. ¿Cuál es el problema? El problema es que el azufre, en combinación con temperatura y con humedad, causa ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico ocasiona una gran corrosión a lo que es nuestro sistema. Es por eso que el nivel de azufre tiene que ser lo más bajo posible. Saturados. Una molécula de lo que es el básico mineral no es más que una molécula de hidrocarburo. Básicamente lleva lo que son carbonos e hidrógenos. Necesito que estas moléculas se encuentren completamente saturadas de hidrógeno, que no haya espacios para que no entren contaminantes. Por eso el contenido de saturados siempre debe de ser lo más alto posible. Viscosidad.
Estamos diciendo que la viscosidad es el qué tan rápido, qué tan lento fluye un líquido. Es la resistencia que tiene un líquido para poder fluir. Y dependiendo de la aplicación, será el grado de viscosidad que se puede llegar a utilizar. En la refinación del petróleo podemos obtener básicos con alta viscosidad, básicos con baja viscosidad o básicos con media viscosidad. Esta combinación me dará el producto que estamos buscando. Índice de viscosidad. Es muy importante no confundir viscosidad con índice de viscosidad. Son dos términos muy diferentes. Mientras la viscosidad es la fluidez que puede tener el aceite, el índice de viscosidad es la variación de la viscosidad a diferentes temperaturas. Es decir, entre frío y calor, ¿cuánto cambia? ¿Qué tan estable es el producto? Por eso la importancia del índice de viscosidad. El índice de viscosidad es un número, es un valor. Y mientras más alto sea este valor, más estable es el aceite. Mientras más bajo sea este valor, menos estable es el aceite. Por eso en la refinación del petróleo buscamos que este valor sea lo más alto posible. He hecho casi de todo. Hice todo lo que me recomendaron. Salí a correr, probé dietas, salté la cuerda, dejé de comer y nada. Me metí a zumba, clases de natación, pagué gym, nutriólogos y aún así no bajaba mi peso. Tenía hongo cándida en exceso y no lo sabía. Hoy me atiendo, hago ejercicio y hasta salgo a bailar con mi pareja porque me di cuenta que no es solo bajar de peso, sino pasar momentos con la gente que más amo. Natural Slim, por amor a mí. No le digo a los muchachos que ya les apareció la actividad. Ok, déjenme, les comento para... Muchachos, ya les debió haber aparecido la actividad. Si ya les apareció, pongan que están enterados y ahí vienen las ligas y contestar esas 5 preguntas. En primera instancia, esas 5 preguntas están en relación a qué es el lubricante, a lo que es la característica que se requiere relacionado como en qué se encuentra, normalmente en sólido, semisólido y líquido, ¿verdad? Pero también puede estar incluyendo lo que es la parte gaseosa, el origen de estos lubricantes. Recordemos que los orígenes que estábamos mencionando eran el animal y el vegetal en primera instancia, pero después ya llegábamos a lo que es la parte mineral porque tenía mayor duración. Después, pues checamos ciertas características como importante definir que existen lubricantes sólidos y esos lubricantes sólidos pues viene siendo el grafito porque tiene la propiedad de que puede aguantar altas temperaturas. Y son algunas de las preguntas que son muy importantes analizarlas y que se requiere como concepto básico para la tribología. Confírmenme que me escucharon, muchachos. Sí, Inge, lo escuchamos. Ok, muy bien. Si ya les llegó la actividad y ya contestaron que están enterados, pues pueden retirarse. Si no, pueden seguir aquí en el mismo enlace, pero les pido que para mañana contesten estas 5 preguntas. Es importante su presentación, es importante que tengan, sobre todo los que están trabajando con celulares, es importante que tengan una portada para que pues tengan una presentación digna y que sean evaluados excelentemente. Confírmenme que me escucharon, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Inge, tomo lista, Inge. La lista es de que contestes que estás enterado de la actividad y lógico es, hay que entregar en tiempo y forma estas actividades para yo considerarles. Yo voy a emitir un reporte, ese reporte les digo, ¿sabes qué? Estos son los muchachos que considero que están pasados en el propedéutico. Confírmame que me escucharon. Enterado. Ok, Inge. Okay. Sí, profe. Confirmo. Muy bien. Volatilidad. En esta prueba vamos a determinar el porcentaje de aceite que se evapora por la temperatura de operación.
Es importante que este valor sea lo más bajo posible para que en cualquier aplicación que utilicemos aceite, este no se pueda evaporar. Punto de fluidez, también conocido como punto de escurrimiento, que determinamos la temperatura mínima, la temperatura más baja a la que el aceite todavía puede fluir. Obviamente buscamos que este valor sea lo más bajo posible para que en cualquier temperatura nuestro aceite se mantenga en movimiento. Punto de inflamación. Aquí determinamos la temperatura a la cual los vapores de un aceite se pueden inflamar o pueden causar un incendio. ¿Qué hacemos? Colocamos aceite dentro de esta copa, elevamos temperatura, hacemos pasar una flama y cuando se crea vapor con una flama, en ese momento determinamos el punto de inflamación. Esta temperatura debe de ser lo más alto posible para no causar problemas dentro de nuestra aplicación. En el proceso de refinación de los aceites básicos, dependiendo del tipo de estructura que pueda traer este básico, los aceites básicos minerales se pueden clasificar en 3 tipos: aceites básicos parafínicos, nafténicos y aromáticos. Los parafínicos son excelentes para poder resistir la oxidación. Los nafténicos son excelentes para poder resistir las bajas temperaturas. Y los aromáticos tienen un excelente poder solvente. Si queremos un aceite que tenga una excelente durabilidad, lo fabricamos con aceites parafínicos. Si queremos un aceite para procesos de refrigeración, donde lo importante es que resista la baja temperatura, utilizamos aceites minerales nafténicos. Y si queremos un aceite de proceso para disolver plásticos y obtener la forma deseada, entonces utilizamos aromáticos. Aceites sintéticos. Los aceites sintéticos son obtenidos a partir de reacciones químicas, es decir, se obtienen en un laboratorio. Son productos que se obtienen donde su proceso ya está controlado, está planificado y está verificado para poder obtener el producto deseado. Es por eso que los aceites sintéticos tienen mayor resistencia a la temperatura, tienen mayor control de la suciedad, tienen mejor resistencia al ataque de químicos, de la humedad y del agua. Por eso la durabilidad más amplia de los aceites sintéticos. El producto sintético de mayor uso hoy en día es la polialfa-olefina, aunque también existen otros como las siliconas, como los polibutenos, los polialquilenglicoles, dependiendo del proceso donde se vayan a utilizar. Hoy en día puedes producir música de calidad profesional utilizando solo una computadora. Sí, la música que más te gusta posiblemente fue creada de manera simple, pero muy bien pensada. Hola, mi nombre es Ernesto Malaca y soy productor musical y entrenador certificado para Ableton. He colaborado con bandas y marcas como Café Tacuba, Kalimba y Steren. Mi tarea es buscar soluciones a las necesidades de los desarrolladores creativos. En este curso de Creana te enseñaré a usar Ableton Live para crear y mezclar nuestra música. Aprenderemos los fundamentos de la composición musical y conoceremos técnicas creativas para diseñar y grabar sonidos e instrumentos. Si quieres producir música electrónica, grabar tu grupo musical o hacer la banda sonora de un videojuego, acá te daré todas las herramientas para iniciarnos e impactar en el mundo de la producción musical. Te enseñaré a familiarizarte con el software Ableton Live y aprenderás los fundamentos básicos de la composición y producción para que empieces a crear tu propia música y comprendas el lenguaje musical. A medida que vayamos avanzando, veremos temas más complejos como análisis de piezas, grabación y audio digital. Te mostraré mi flujo de trabajo y te compartiré algunos trucos para sonar mejor, dándote las bases para que lleves las riendas de tu carrera. Muchos músicos son muy creativos, pero no saben cómo traducir eso a lo técnico, y viceversa. Lo ideal es que ahí es balance, descubriendo tu propio estilo en el camino. Inscríbete y subamos el volumen a tu creatividad musical. ¿Qué te parecería ayudar a negocios locales y ser muy bien compensado? Todo sin salir de tu propia casa.
Hola, mi nombre es Dani y me siento extremadamente agradecido en este momento. Hace poco más de 4 años empecé a crear una simple agencia desde mi casa. Ahora opero este negocio desde mi casa, lo que significa que puedo pasar todo el tiempo que quiera con mi familia. Y cada mes me pagan más de 14 distintos negocios solo por ayudarles a administrar anuncios en Internet, para que sus teléfonos suenen con llamadas de potenciales clientes. Y en mi opinión, creo que este es el mejor negocio para iniciar en el 2021, porque el costo para empezar es muy bajo. No necesitas empleados, no necesitas inventarios, sin oficina. Solo necesitas una laptop y un celular. Y te lleva relativamente poco tiempo de administrar. Solo te toma unas cuantas horas configurar los anuncios y luego trabajan casi completamente. Los aceites básicos, sean minerales o sean sintéticos, se clasifican todos por un organismo internacional llamado API, Instituto Americano del Petróleo. De acuerdo al contenido de saturados, contenido de azufre y al índice de viscosidad, API los clasifica como grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4. Estos básicos son los que se obtienen de la primera refinación del petróleo. Estos básicos tienen un porciento de saturados menor al 90%, azufre mayor al 0.03% y un índice de viscosidad que está entre el 90 y 120. Son básicos minerales que se obtienen de la primera refinación del petróleo. Grupo 2 ahora tiene más del 90% de saturados, tiene menos del 0.03% de azufre y decimos que su índice de viscosidad está entre 90 y 120. Los básicos grupo 2 API son los que se consideran como hidroprocesados o hidrocraqueados, es decir, se les inyecta hidrógeno. Con esto obtenemos mayor pureza y por lo tanto mejores propiedades de nuestro aceite básico. Los básicos del grupo 3 tienen mucho mayor proceso de refinación, tiene procesos de refinación más severos que aumentan todavía más la pureza y por lo tanto mejora las propiedades. Podemos decir que lo que es el índice de viscosidad ya está por arriba de 100, lo que es el porciento de saturados puede alcanzar hasta un 98-99% de saturados y el azufre prácticamente anda alrededor de 5 partes por millón. Por eso los básicos del grupo 3 muchas veces se consideran como aceites sintéticos. Los básicos del grupo 4 son considerados básicos 100% sintéticos y está designado únicamente para las polialfa-olefinas, PAOs. ¿Por qué PAOs? Porque son compatibles con aceites minerales, se pueden mezclar sin ningún problema. Estos productos son 100% sintéticos. El grupo 5 de API está designado para todos aquellos aceites que no entraron en la clasificación de grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4. Podrá haber aceites minerales como los nafténicos o como los aromáticos o como los sintéticos que no entraron en el grupo 4. Todo lo que no entra en estos grupos serán entonces grupo 5. Ya vimos la parte de aceites básicos. ¿Qué nos falta? El aditivo. ¿Y qué es un aditivo? Un aditivo es una sustancia que mejora o imparte una propiedad al aceite lubricante. Si el básico que yo estoy utilizando ya trae la propiedad que yo quiero, el aditivo se la va a mejorar. Si el básico que estoy utilizando no trae la propiedad que yo busco, el aditivo se la va a impartir. Por eso un aditivo es una sustancia que mejora o imparte una propiedad a mi aceite lubricante. Inhibidor de la oxidación. Recordemos que la oxidación es la degradación que sufre el aceite, desde que uno lo pone nuevo hasta que se termina su vida útil. ¿Qué hace el aditivo inhibidor de la oxidación? Controla este proceso de envejecimiento, aumentando su durabilidad. Aditivo antidesgaste. ¿Qué hace un aditivo antidesgaste? Debido a que en los sistemas automotrices hay demasiada fricción, mi aditivo debe de disminuirla, buscando que los equipos tengan mucho mayor durabilidad. Aditivo de extrema presión. ¿Qué hace el aditivo?
Este aditivo reacciona químicamente con la superficie del metal para poderle darle un endurecimiento. ¿Qué buscamos? Que nuestra pieza pueda soportar alta vibración, impacto y alta fricción. Aditivo antiespumante. ¿Qué buscamos? Que el aceite rompa rápidamente las burbujas de aire que se forman para que éstas no se acumulen, disminuyendo así la formación de espuma. Aditivo detergente. ¿Qué sucede en el motor? Cuando estamos quemando combustible, estamos generando ceniza. El aditivo detergente tiene la finalidad de poder absorber toda esta ceniza, de poder absorber estos contaminantes para mantener una perfecta limpieza dentro de nuestra unidad. Aditivo dispersante. Busco que estos contaminantes que ha absorbido el detergente no se aglomeren para que no se formen lodos en el fondo del cárter. El aditivo dispersante toma este contaminante, lo divide en partículas muy pequeñas y los mantiene dentro del aceite, de tal manera que cuando el aceite pase por el filtro los pueda detener. Aditivo inhibidor del herrumbre. Recordemos que el herrumbre es el ataque del agua hacia los metales. ¿Qué busca un inhibidor del herrumbre? Controlar el ataque del agua sobre el metal para poder proteger a dicho metal. Aditivo inhibidor de la corrosión. ¿Qué buscamos con el aditivo inhibidor de la corrosión? Proteger a los metales contra el ataque de los ácidos y de componentes químicos. Recuerden que dentro del motor se genera una combustión. En esta combustión se generan ácidos. El objetivo de mi aditivo es proteger a mi metal contra este ataque de los ácidos. Aditivo mejorador del índice de viscosidad. ¿Qué buscamos? Disminuir la variación de la viscosidad a diferentes temperaturas. Es decir, vamos a hacer un aceite mucho más estable. Aditivo depresor del punto de escurrimiento, también conocido como aditivo depresor del punto de fluidez. ¿Qué buscamos? Necesitamos que el aceite pueda fluir a temperaturas muy bajas. Entonces este aditivo disminuye el punto de congelación. Aditivo emulsificante. ¿Qué buscamos? Que este aditivo me ayuda a que el agua y el aceite se mezclen perfectamente bien. Esta es una necesidad que encontramos mucho en aplicaciones industriales. Aditivo demulsificante. ¿Qué buscamos con este aditivo? Buscamos que el agua y el aceite se separen muy rápido. Esta es una característica muy importante en los aceites hidráulicos y aceites para turbinas. Es muy importante considerar que un aceite lubricante no lleva todos los aditivos, sino que únicamente vamos a seleccionar los necesarios de acuerdo a la aplicación del aceite lubricante. Así es como se formula nuestro aceite lubricante. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una nueva emisión. Hasta la próxima. Profe, Adelante. ¿el día de ayer nos dio clase usted? Pregunto. No, el día de ayer no les di clase. Nada más les estoy dando el día de los miércoles, 2 horas. Ok, por ahí ya está la actividad, muchachos. Es importante que la entreguen y es importante, son 5 preguntas que las pueden hacer hoy o mañana, pero no debe de pasar estos días. Lógico es, la pueden entregar después, pero ahí me aparece la fecha de entrega. Entonces es importante que entreguen estos puntos y pues ya vieron todos los temas que tienen que ver con lo que es lubricante, el índice de viscosidad, la propia viscosidad, que es un concepto muy importante, las clasificaciones según el Instituto Americano del Petróleo, los aditivos que son pues mejoradores de este aceite básico, son conceptos que los debemos de dominar en la materia de tribología. Confírmenme que me escucharon, muchachos. Sí. Ok, muy bien. Sí. Entonces es importante que realicen estas actividades, que se familiaricen para que vayan reflexionando acerca de esto mismo. Ok, muchachos, si no hay preguntas pueden retirarse. Nos vemos en la siguiente semana. Hay que hacer los trabajos. Gracias, igualmente.